Askirukipan takenitaki. Atyarkipan yatichiri. Tirukipa. Askiripitan yatchiri. Tirukipana yatachiri. Waliki qallanta ñani Aymar yatqawinpi hallinta ñana irakata taqini micrófono na qantasipjam enciendan sus micrófonos. Ya, taqini Maya Paya Kimsa. Yakitana Kuyakitanaka Pachan Sarta Tiñani. Yakitana Kahilatana Pachan Sarta Tiñani. Markasat Armasinti Armasinti Iwasaymar Aymar Markasata Markasat Markasata Armasinti Armasinti Iwasaymar Iwas Aymar Markasata Markasata Mapita Sarta Mapita Siñani Sartani Masuma Asuma Hachautaki. Hachauki A ver, ¿quién quiere cantar solito? Que sepa que ya Maya A ver, encienda su micrófono. Naya yatachiri. A ver, Cuyaca, Fellita. Kuyarkitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Kuyarkitanaka hilatanaka takpachan sarta siñani. Han markasan almasinti. Hiwasay markasanta. Han markasan almasinti. Hiwasay markasatan. Mapita sarta siñani. Masuma hachawrutaki. Ya, Walekiu, Mainim, a ver qué tiempes. Naya Naya, Ya, Naya yatachiri. Manim. Kuyakitanaka Hilatanaka Takpacha Sartisañani Kuyakitanaka Hilatanaka Takpacha Sartisañani Hamarkasata Armasinti Hiwas Aymar Markasata Hamarkasata Armasinti Hiwas Aymar Markasata Mapita Sartisañani Masuma Hachaurutaki. Waleki, van a practicar cantar, ¿ya? Eso nos ayuda el vocabulario, todos, ¿ya? Waleki, chaja, atenta aquí ponían. Estamos en tema de alimentos, ¿no? A ver, ¿qué preguntas hemos formulado hasta aquí, desde el principio, en cuanto a lo que son los alimentos? ¿Alguien podría dictar para escribir? Hampi. No. Preguntas, ¿qué preguntas hemos formulado? Dale. Una mangas monta. Ya, pero otras preguntas anteriores. Kunaman casa. Ok, ya, otra pregunta. A ver, después dijo acá Kunaman casa. Ya, Después, Cascota. preguntas que hemos formulado. después preguntó más abajo, Cauquitasa, ¿de dónde es? Cauquitas, acá Macaja. Ok, También, profe, Humar Kunaman Sa Munta. ya. Otro profesor sería Ucamancaj Moxati. Kunaman. Cuando pregunta que es dulce, es dulce. Kunaman. Ah, Sati. Ya, ¿quién pregunta más hemos hecho? Kunaman Manhasa Utham. Ok,
Luego, ¿qué pregunta más? No, no. ¿No? ¿Estas preguntas no las hemos formulado? Sí. Ya. La anterior clase. Clase 18. Una Samantha, ¿no ven? Sí, pero sí no está acá. ¿Qué pregunta más hemos hecho? Mancasa, Eso es todo. Kakunasa. Ah, Cuando no, aquí señala el está. alimento, Kunasa fue Kuna Mankas Uhtam. Creo que hemos escrito eso, ¿no? Sí. Ya está. No, o sea, Ya, ya. sí, ya. Ya, está Ya, bien. entonces, estas preguntas hemos formulado para el tema de alimento, ¿ya? Esto hemos visto el último, ¿no? Como una se monta, vamos a ver aquí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Estos dos, solamente que este último viene con pronombre personal, huma, tú, ¿no ven? Una se monta, ¿tú qué comida quieres o te gusta, ¿no? Munta viene de monaña, hemos dicho, ¿no ven? Querer, ¿ya? Entonces, ahora la respuesta era aquí, por ejemplo, Humaq Kunama Samunta, ¿cuál es la respuesta? Ah, em, Ya. Nayah Sahtamunta. Ta. Ta. ¿Ya? Em, Ya. Entonces, esta es la respuesta. Ahora aquí hemos dicho pueden cambiar por cualquier plato, ¿no ve? Nayaj, no sé, tonko hampi monta, nayaj piri monta, nayaj alpi monta, nayaj chalhuateje monta, nayaj, ¿ven? Entonces pueden colocar cualquier plato, comida aquí, ¿ya? Ahora bien, vamos a seguir en base a estas preguntas. Como ven, son varias preguntas, ¿no? Entonces, en una conversación entraría la mayoría cuando estemos hablando de lo que son los alimentos, las comidas, ¿no ven? Entonces, sí, adelante. ¿No? ¿No era pregunta? Ya. Entonces, ahora vamos a seguir complementando con algunas preguntas más aquí, ¿ya? Ahora hemos visto los platos, los nombres, algunas formas de preparación. En esta preparación no hemos visto, ¿no? Sino hemos visto de cocción, ¿no? Ahora vamos a ver preparación. Para eso vamos a hablar de ingredientes, ¿ya? Hay un aspecto importante cuando hablamos de preparación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de preparación, enlistamos varios productos, ¿no ve? Varios ingredientes, voy a poner, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando enlistamos ingredientes, es importante tener claro lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, en español decimos, ¿no? Arroz, ¿no? No sé, verduras, ¿no? Em, em, digamos, carne y sal, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos en español la coma, ¿no ve? La coma, ¿no? Y para la última palabra siempre utilizamos el i, ¿no ve? I, ¿no? Entonces, en Aymara existen sufijos, ¿ya? Uno de los sufijos que se utiliza para reemplazar esto es el sufijo impi, ¿ya? Este sufijo impi significa y, significa más, significa con, significa coma, ¿no? Y tiene otros significados. Pero de forma general podríamos decir que este sufijo impi es adicionador, ¿ya? Adicionador. Entonces vamos a utilizar
este sufijo im. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se cocina, no sé, kunhama. ¿Qué significa kunhama? ¿Qué pronombre persona o interrogativo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo, cómo? ¿Ya? Ahora vamos a decir kunhamas. A ver, ¿qué podría ser? Ispej, wayak, ¿ya? Wayak, payaña. Kunhamasa, ya sabemos qué, ¿no ve? Guayaque es el plato, ¿no ve? Payaña es el verbo cocinar, ¿ya? Entonces, payaña, verbo cocinar. Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Qué pregunta es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se ¿Cómo se cocina? cocina el caldo de lispi? Ok, del pescado, ¿no? ¿Ya? Guayaque es con Mauri, ¿no? Generalmente. No es Mauri, ¿cómo se llama? Karachi, ¿no? Karachi. Ahora, como ya no hay mucho Karachi, ahora hacen guayaque de trucho, guayaque de Lucho. pejerrey, guayaque de todo haciendo, ¿ve? No importa, pero estamos refiriendo a lo mismo, ¿no ve? Entonces, ahora, ¿cómo responderíamos esta pregunta en español? ¿Cómo se cocina el guayac? A ver, ¿cómo se respondería en español? Primero se pone Primero se pone a hervir el agua. Una vez que esté hervido, lo metemos a la olla el pescado y hacemos hervir por un lapso de 5 minutos y ya pues, bueno, Ya. más sus aderezos previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, agua, ¿cómo se dice? Se dice uma, ¿ya? Uma, Uma, agua. Ahora, hervir, ¿cómo se dice? guayaque, pues, guayaqueña, Eso, ¿no? Guayate. Guaya, ok, ¿no ve? Entonces, hacer hervir, ¿no? Esto voy a poner así. Hacer hervir es guayaque yaña, Guayateña. ¿ya? Ya, eso es hacer, ¿ya? Sufijo ya. Guayaque yaña, ¿no ve? Entonces, ahora, ¿cómo decimos tema de lo que son, por ejemplo, primero, ¿no ve? Creo que no hemos visto un Naira. verbo de ya, ¿no? nairacata, nairacata Eso. o Nairacat. nairaca. Naira, kata, ¿no ve? Esto va a ser primero o va a ser inicialmente, ¿no? ¿No ve? Entonces, eso va a ser, ¿no ve? Entonces, ¿qué ha dicho el compañero? Primero hay que hacer hervir el agua. Entonces, Naira kata, Nairacata, Naira uma, Nairacata guayaqueña. uma guayapeña. umau, Ña. waya, que ya, ña. ¿Ve? ¿No ven? Ahora, aquí vamos a colocar después, ¿no ven? Entonces, después es ukatja, ¿no? Ukatja, eso es después, ¿ya? Entonces vamos a decir ukatja, ¿no ven? ¿Qué ponemos? Digamos verduras, ¿no ven? Ah, eso no hemos puesto, no hemos Chocña aprendido. achu, Eso. ¿Qué es primero chochña? ¿Alguien sabe? verde, verde, Verde. Verde, verde, ¿ya? Ahora, de forma general, a las verduras se le conoce como chochña achu, ¿ya? achu. Achu es fruto o es producto, ¿ya? Entonces, esto va a ser verdura, ¿ya? Ahora también es importante, como que estamos aquí, mencionar, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se dice frutas? Umiachu, ¿Ya? Por lo general es moxa achu, achu, ¿ya? moxa achu, Moxas, ¿recuerdan qué significaba? Dulce. dulce, Dulce. Achu Dulce. sigue siendo producto, fruto, ¿no ven? Entonces, esto va a ser fruta, de forma general, ¿ya? Entonces, aquí podríamos decir ahora, ¿no? Nairakat umau wayakeaña. Ukatja, chochña achunakao, chochña ayunaka. Simplemente estoy pluralizando, ¿no ve? Naka, ¿no ve? Nakao, poner, uscuña. ¿No ve? Guarantaña podría ser, ¿no ve? Aquí ya estoy
haciendo una respuesta narrativa de forma larga, ¿no? Entonces vamos a decir último, ¿no? Después aquí voy a poner último. Último es Kepa, ¿ya? Kepa. Este es interesante en Aymara, ¿no? Lo atrás es después, ¿no? Es filosóficamente interesante esto analizar, ¿ya? Entonces, aquí estoy escribiendo mal. Kepa, ¿no? Entonces aquí vamos a decir Keparoj, Keparoj, Chayuau, Chayuau, Chayua, ¿no ve? Chayuaua, ¿no ve? Elisión vocálica. Us, kun, ña. Listo. Ya está nuestra respuesta, ¿no? Entonces decimos, aquí, esto vamos a bajar abajo. Vamos a, ya. Ahí está nuestra pregunta y nuestra respuesta, ¿no? Nuestra pregunta. Kun jamás wallaqej payaña. ¿Cómo se cocina el guayaque? ¿No ven? Respuesta. Nairakat, aquí elección vocálica también. Nairakat, umau wayaqiaña. Ukatja, ¿no? Ch'oqña achunakao uskuña. Aquí está mal, ¿no? Jepa, ¿no? Jeparoj, chalguau uskuña. ¿Ven? Entonces, aquí ya estoy diciendo los procedimientos o los pasos de cómo se cocina el guayaque. ¿Ya? Ahora, esto sería, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Ahora vamos a plantear otra pregunta, ¿no? Entonces, digamos, me dice, me gusta, no sé, la sarta, digamos, ¿no? Entonces, yo podría formular ¿Qué? otra pregunta, ¿no? Cuna, ¿qué significa cuna? ¿Qué? ¿Qué? Eso, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿no está ahí colgada en tu silla? Ya. Entonces, cuna. Cunampi. ¿Recuerdan el impi? ¿Con qué? Eso. Cunampis payaña. Entonces, aquí estoy preguntando, ¿con qué se cocina? Hace referencia a enlistar los productos. Kunampis payaña. Entonces yo digo, digamos que la sarta, ¿no? Entonces yo voy a aimarizar, ¿ya? Arusampi, impi, ¿no? Em, Choquempi, choquimpi, Choquempi, choquimpi, chuñumpi, uñumpi, ñumpi, em, chaullampi. Aichampi, ¿no ve? Aichampi, Aichampi. En este caso, Sahta hemos dicho, sí, ¿no ve? Entonces, aquí pongamos Huaypa y Champi, ¿no? Huaypa, Guaypa, Champi, Guay- Champiwa, ¿no? Digamos, esos productos nomás. Al final siempre van a terminar en Wa, ¿ya? Champiwa, Payaña. Ahora, habrán, como se han dado cuenta, en todos he agregado impi, 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 ¿eh? Impi, y solamente al último ingrediente he agregado el wa. Entonces es como en español, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Ese i, ¿no? Aquí está, ¿no? Hay un i, ¿no? Un ratito, permítame.
Bien, seguimos. Entonces, aquí no hemos utilizado coma, no hemos utilizado el i, ¿no ven? Entonces, en todos simplemente hemos enlistado con impi, impi, impi. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta? ¿Está claro esta explicación ahora? ¿Ya? Isario, ¿Qué Puede sería ser Pichiri? cualquier producto, ¿no? Entonces, cuando se adiciona, siempre se pone el impi, 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 cuando se adiciona, ¿ya? Esa es la característica de la aymara, ¿no? Y para el último, como este i, colocamos el wa al último producto, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, a ver, bandera de Bolivia, digamos, ¿no? Kunasaminis, Bolivia, Huipalaj, digamos, ¿no? Entonces yo digo, Huilampi, Illumpi, Chojñampi, Wa, ¿no ve? El último siempre con el Wa. O digamos, Kunasaminis, Perú, Huipalaj, ¿no? Entonces, Huilampi, Hankompi, Wilampi, Huilampi, Hankompi. ¿eh? Entonces, siempre el impi, cuando adicionamos, y el wa al último producto, elemento que se menciona, ¿ya? Bien, entonces ahora ustedes van a desarrollar, ¿no? Más o menos una que sea así, ¿no? Y otra que sea así, ¿no? La respuesta, ¿ya? Ahora aquí pueden ustedes cambiar cualquier otro producto, cualquier otra preparación. Ustedes ya son libres para poder desarrollar esto. ¿Ya? Ahora bien, vamos a seguir preguntando. ¿Qué preguntas más podemos formular en relación a la comida? Ya sabemos cómo se cocina, con qué se cocina. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya todo? Con todas estas preguntas ya estamos listos, preparados para saber todo de la comida. ¿Sí? Kunaman qasa, akaq kunasa, akaq kunaman qasa, kawkitas akaman qaja, ukaman qaj moqsati, kunaman qasa utqtam, kunaman qsamunta, humaq kunaman qsamunta, ¿no? Y finalmente, kunhamas wayaqiq payaña, kunampis payaña. ¿Estas preguntas son suficientes? ¿Sí o no? Y en cuanto al tiempo de cocción, ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice cuánto en Aymara? Pronombre interrogativo, ¿cuánto? Cauca. Oh, muy bien. Entonces, kau, kauka, ¿ven? Esto es ujú, cuánto, ¿ven? Tiempo, pacha, Pacha. ¿ya? Kauka pachasa, hayaña. Esto es cuánto tiempo se cocina, ¿ya? Kauka pachasa, hayaña. Ah, pero no hemos visto la hora todavía, ¿no? Ya. Pero tengamos esto como presente y la hora, vamos a ver, cuando veamos la hora, vamos a responder, ¿ya? Entonces, simplemente como no hemos visto hora todavía, vamos a manejar de forma cualitativa el tiempo, ¿ya? Entonces, les he dicho, walja, ¿qué significa? Harto, mucho, ¿no? Harto. Mucho, Mucho. harto, mucho, ¿ya? Juca, ¿qué es juca? Poco. Ok. Poco. Y siempre el intermedio se llama, en cualquier situación, tantillo, ¿ya? Tantillo Ujú. va a ser intermedio, ¿ya? Listo. Entonces, aquí podrías responder utilizando estos pronombres o en estos sustantivos, ¿no? Walja, walja, pacha, pachao, hayeña. ¿Qué estoy diciendo como respuesta? Mucho tiempo hay que cocinar. Eso, ¿no? Digamos, no sé, 1 hora, 2 horas, digamos, ¿no ve? Y esa es una de las características, ¿no ve? No sé si hay un estudio, pero he escuchado en algún lado, ¿no? ¿Por qué en el campo? Ah, sí, ¿no? ¿Por qué se cocina ya solamente productos, ¿no? Como fideo, arroz, ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente con el tema de tiempo, ¿no?
En promedio, a ver, ¿alguna vez han cocinado pesque? ¿Cuánto tiempo es en promedio cocinar pesque? En estos Casi más de tiempos, una hora. profe, como existe la olla a presión, en 15 minutos, 10 minutos, dependiendo Ya, ahora, cómo sin olla a presión, rápido. Media hora, ¿segura? 40 minutos, casi una hora, profe. Hora y Depende del media tipo de media, hora, quinoa dos también. horas. Una de media hora, un hora a poco una más, ¿no? hora. Más de una hora es en fogón. Sí, es más de una hora. Es más de una hora porque primero hay que lavar, ¿no? Luego hacer hervir, nuevamente lavar y luego hacer cocer, ¿no ve? Entonces, También depende del tipo de quinoa, profe, que estamos cocinando. Por ejemplo, el jarujirua que dicen es el que más demora en ok, lavar, volver a lavar. sí, incluso lavar, ¿no? Hay que lavar con mucha agua, ¿no ve? El tiempo, Entonces, ¿no? De procesarlo. El tiempo. entonces, cocinar, digamos, quinoa te demanda, digamos, una hora, digamos, ¿no? ¿Y el fideo en cuánto tiempo cose? No, la quinoa cose más rápido. El video tarda. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, hay unos 10 minutos en la quinoa. Hay diferentes quinoas, ¿no? Hay otras que más rápido. Ya, pero generalmente el proceso es, ¿no? El lavado, la preparación como tal, te demanda Ah, sí, tiempo, ¿no? Mientras que el fideo agarras y ahí ya está, ¿no? rápido. Entonces, con eso tiene que ver, ¿no? La preparación. Por eso es que en muchos lugares ya se ha perdido básicamente los platos tradicionales. Solamente en algunos momentos se utiliza, se cocina, ¿no? Entonces, es más, ya los platos típicos, digamos contemporáneos los que se hacen, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ver con tiempo de cocción precisamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto, ¿no? Caucapachasa payaña. Entonces, aquí en vez de walja podemos especificar, ¿no? Tunca katanakao payaña, ¿no? ¿No? Entonces, en vez de esto, aquí, ¿no? Entonces, podemos especificar la cantidad exacta, pero cuando veamos la hora, aquí van a reemplazar, ¿ya? Entonces, ahorita no sabemos la hora, entonces se nos va a hacer complicado, ¿ya? Entonces, ahora simplemente con lo que es expresiones en cuanto a lo que es Lo cualitativo, ¿verdad? de forma cualitativa, ¿ya? Ahora bien, algunos términos más gastronómicos que se utilizan para lo que es em, la cocina, ¿ya? Eso vamos a ver ahora, ¿ya? En base a eso también vamos a formular una pregunta, ¿ya? Eh, a ver, los voy a preguntar y ustedes me van a decir que si conocen estas palabras, ¿ya? Leojata, ¿qué significa? Aumento. Servir. Servir. Servir, Servido. servir. Seguro. Es aumento, ¿no? Leojata. Es el segundo plato, ¿no? Segundo plato. Yapjata no es el segundo plato, Eso profe. también O podría aumento. ser, ¿no? Pero ya pues aymara o español. Español, yapa, yapame. Ya. ¿Sí? A ver, no estoy seguro si yapa es español o aymara. ¿Alguien sabe? Creo que es Aymar, Yaptita, No, Yaptitaya. y Aymar. A ver, estoy preguntando al que lo sabe todo. Dice que es quechua, Ujú, ujú. ¿ya? Y se utiliza en diferentes idiomas, ¿no? Entonces podemos ahí naturalizar el yapa. Entonces yapa también va a ser aumento, ¿no? Entonces, Dice, entonces digamos así, ¿no? Yapa va a ser perdón, aumento y aumento, leojeta va a ser aditamento. ya, ¿sí? Ya, Yapa no es un producto y Leojata no es de algo de comida de no, Tijirí. la yapa es la añadidura, cuando uno agrega algo Es, a otra cosa, sí, añadidura. añadidura. Listo, ¿no? Leojata, segundo plato, y también vamos a decir esto, aumento, pero principalmente es eso, ¿no? ¿Ya? Leojata. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en base a estas simplemente, ¿ya? Hay varios términos como esto, ¿no? Que se utilizan, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos formular? ¿Quieres aumento, digamos, ¿no? Leujat,
Leuhata, ¿no? Montati. Leuhat, montati, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué esto dice? Munaña, ¿qué hemos dicho? Querer. Querer, ¿no Querer. ve? Entonces, Leuhat montati, ¿quieres aumento? ¿No ve? Entonces, aquí tendría varias opciones de respuesta, ¿no ve? Entonces, uno sería Hisa, ¿no? Montua, Hisa, ¿no? Montua, ¿eh? Hisa, montua, sí, quiero. Otra opción de respuesta, Hisa, Leoja, tita. ¿Qué estoy diciendo? Sí, aumentame, ¿no ve? Ujú. Entonces, esto es sí quiero, esto sí, aumentame de forma directa, ¿no ve? Leojata, ¿ya? Eso sería una pregunta, ¿no? Ahora, muchas veces no hacen pregunta, ¿no? Cuando quieren aumentar, ¿no ve? Entonces, simplemente directamente obligan, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, no sé, hazaña es la forma de llevar, ¿no? Entonces, cuando es un objeto con boca, digamos, así voy a decir, ¿ya? Entonces, eso es hazaña, ¿ya? Entonces, digamos, un plato, ¿no ve? Entonces, así, ¿no ve? Entonces, hazaña, ¿ya? Entonces, cuando llevas en la mano es hazaña, ¿ya? Entonces, simplemente dice, ¿no? Así, ¿no? Podemos decir plato, plato es chua, ¿ya? Chu, asa, sinim, leo hatama, ¿no? Eso sinim, ¿no? Sí, leo hatama. ¿Qué está diciendo? Tráete el plato, ¿no ve? Te aumentaré, ¿no ve? Entonces, esto ya es una afirmación, esto no es una pregunta, ¿no ve? No está consultando, ¿no? ¿Quieres aumento? ¿No? Nada, simplemente le está afirmando, Ordenando. es una afirmación en la cual dice, trae tu plato, ¿no? Te aumentaré, ¿no ve? Entonces, esta es otra forma de expresión, también lo que es en lo que es en el Aymara, ¿no? Es típico, ¿no? Las mamás, por ejemplo, ¿no? Siempre te obligan, ¿no? Simplemente dicen así, no te preguntan, ¿no? ¿Quieres el aumentito? No te preguntan, simplemente te dicen, trae tu plato y te aumenta, ¿no ve? Entonces, esa es la forma de expresión, ¿ya? Y a Tichiri también he escuchado en vez de asasinim, asasinma, también dice. ¿También está Ah, bien sí, dicho eso? está bien. Entonces, en vez Ah, de ya. aquí, su variación, ¿no? Assassin, como dices tú, assassin, ¿no ve? Asasinma. Assassin, Eso sería traite. assassin, ¿no? Así más o menos, ¿no? Chu assassin, Ajá. ¿no ve? De hojatama, ¿no ve? ¿Ya? Este es simplemente variación dialectal, ¿no? Exactamente es lo mismo. ¿Ya? Bien. ah, hasta aquí. Con esto terminamos el tema de los alimentos, pero ustedes van a formular más preguntas o tal vez en base a estas preguntas, pero van a hacer con diferentes platos, ¿ya? Entonces aquí es guayaque, ¿no ve? Entonces ustedes pueden hacer con otros platos, ¿ya? Ahora aquí en base a otros platos también van respondiendo aquí, ¿no? Otro plato, ¿no? Kunama samonta, ¿no? Entonces, Nayaj, una pregunta más haremos. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿no? Jenny, ¿qué estás cocinando, no ve? Entonces, kunsa payaskta, Ahí está, pues, ya está. ¿ya? Este esca, así es, este sufijo es así, ¿ya? Esca. Esto es para cuando hacemos oraciones en tiempo presente continuo, ¿ya? También puede ser tiempo pasado, continuo, pero es tiempo continuo, ¿ya? En inglés es el ing, ¿no ve? En Aymara es el ska, ¿ya? Entonces, esto hace que sea continuo. Entonces, en este momento, yo puedo preguntar, caray, ¿qué estás cocinando, no ve? Kunsa payaskta, ¿no ve? Payaskta, ¿no? Entonces, la respuesta puede ser, Nayaj, ¿eh? Juntuma, juntuma, paya, puedo incluso decir, Guayacayasca. me estoy cocinando. Paya, siskwa, juntuma, payasiskta, ¿no? Directamente. Ahí ¿No? va. Juntuma, junto es caliente, ¿ya? Entonces es así. Mate, mate Y estoy cocinando. juntuma,
Un toma así conjunto es algo caliente, ¿no? Tecito, ¿no? Matecito, ¿no? Desayuno, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, esta palabra más, esta pregunta más. ¿Listo? Van a practicar, siguiente clase voy a hacer conversación con todo lo que hemos aprendido, e incluyendo todas estas preguntas, ¿ya? Entonces, en cada una de las preguntas que hemos ido respondiendo, ¿no ven? Entonces, es cuestión de cambiar simplemente en las respuestas, ¿ya? Walik, ukakam hichuro, kuna esta yuthi. Ya te sigue una consultita. Ese kunsa ultimito que he dicho, kunsa payaskata, ¿qué significa? ¿Cuál es su traducción? ¿Qué estás cocinando? Kuna es qué, ¿no ve? Ah, ya, kunsa decía, me he hecho tantear. Pero este sa hemos dicho, cualquier pronombre interrogativo siempre va a ser con sa, ¿no ve? Ajá, ya, ¿Ya? gracias. Paya, de cocinar. Payaskta, tiempo presente continuo en este caso. ¿No ve? Tercera o segunda persona. ¿Ya? Ya. Hayun tañan, taquen micrófono na kanteasipjam, enciendan sus micrófonos. Maya, paya, kimsa. Kuyakitana, Yakitana, kasina, kasina, katapachan, sarta, sinyani. Yakitana, kasilatana, katapachan, sarta, sinyani. Kan markasat armasinti, iwasay marmarkasata. Kan markasat armasinti, iwasay marmarkasata. Mapita sarta sinyani, masumak pachautaki. Waliki, kutirul kama, hasta el día viernes. Chica, ya te chiri. Lávate la cara, los dientes. Así. Sí.